Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche, que Dios nos permite una vez más estar reunidos en su santo templo, en este día martes 23 de diciembre del año 2014. Vamos a tener esta hermosa enseñanza que la palabra del Señor tiene. El tema de esta noche es el milagro de la Navidad, un tema muy alusivo a las fiestas que estamos pasando. Y qué lindo que a la luz de la palabra podemos contemplar lo que en ella está escrita acerca de este tema, el milagro de la Navidad. Nos vamos a basar en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A la luz de la palabra del Señor, estaremos estudiando en esta noche sobre el objetivo o propósito de este tema, el milagro de la Navidad, que cada miembro comprenda el significado de la Navidad y que sepa aplicar los beneficios de la obra de Jesús. Estaremos hablando desde un ámbito bíblico, no lo que comúnmente entendemos como a nivel de comercio o a nivel de historias que humanamente se hayan creado, sino que veamos qué dice la Biblia en cuanto a este tema, el milagro de la Navidad. La celebración de la Navidad se origina el día cuando Jesús de Nazaret nació en Belén de Judea. Esta verdad histórica no tendría mayor importancia si no se tratara de que Jesús no es un hombre común y corriente, sino que es Dios mismo, que decidió manifestarse como un hombre. Aquí estriba lo milagroso y sobrenatural. La Navidad es un milagro porque es sobrenatural. La Navidad es un milagro porque fue planeada en el cielo. El plan del advenimiento de Jesucristo al planeta Tierra se llevó a cabo en el cielo. Por lo tanto, es de índole netamente divino. La Navidad es un milagro porque se trata de que el Dios creador del cielo y la tierra se hiciera hombre. El misterio de Jesús es que Él es 100% Dios y 100% hombre. La Navidad es un milagro porque su propósito principal es transformar al ser humano. Se ha intentado a través de la historia transformar al hombre por diferentes medios y siguiendo distintos métodos, pero solamente el poder de Dios mediante Jesucristo puede transformar al hombre integralmente. Vamos a ver tres cosas en cuanto a este tema. La primera, la Navidad es un milagro porque el advenimiento de Jesús fue un milagro por completo. Es decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo a este planeta Tierra fue un milagro. La segunda, la Navidad es un milagro porque la obra salvadora de Jesús así también fue un milagro. En tercer lugar, la Navidad es un milagro porque la fe que necesitamos para ser salvos es un milagro de parte de Dios. Dios, hermanos, escogió medios humanos, entre los cuales estaba María y José, para llevar a cabo sus planes divinos. La Biblia dice lo siguiente, en Lucas capítulo 1, versículo 34 al 38. Entonces María dijo al ángel:
¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dios escogió a María, una mujer judía, y a José, para que ellos fueran los instrumentos dentro del plan de Dios. Es decir, que Dios, para poder manifestar el milagro de que Jesús viniera a esta tierra, utilizó a María y a José. Dios no descarta en ningún momento al hombre para que pueda participar en la redención del mismo hombre. Dios escoge personas que estén dispuestas a ser usadas como instrumentos para llevar a cabo sus propósitos redentores. Veamos el caso de María y José. Lucas 1:38. ¿Qué fue lo que Dios requirió de María para hacerla partícipe del plan divino? Lucas 1:38 dice así. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Dios, al querer utilizar a María y a José, estaba viendo en cada uno de ellos su disposición para ser instrumentos de parte de Dios. Y tal es el caso que cuando fue la manifestación del ángel ante María, ella no en ningún momento dudó. Y cuando tuvo la manifestación de ese ser celestial, la Biblia enseña que ella estableció estas palabras, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuán importante es reconocer que María, una mujer judía, una mujer que había sido instruida en la palabra de Dios desde su temprana edad, fue el instrumento que Dios utilizó. Y cuando se llegó el momento preciso para que ella diera la palabra, la decisión en cuanto a lo que se iba a manifestar, ella estableció, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora veamos qué fue lo que dijo José. Según Mateo capítulo 1, versículo 24 al 25. ¿Qué fue lo que requirió de José para que participara también en el proyecto divino? La Biblia dice así, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí está una vez más manifestada la disposición también de José, no haciendo caso omiso de la misma manera en que se le fue manifestado a María, también se le fue manifestado a José a través de un sueño y a través de las palabras que el ángel del Señor le había dicho en ese sueño, pues él inmediatamente no objetó y puso a andar su disposición. Dios, hermanos, ejecuta su plan por medios divinos, es decir, el poder creativo por medio del Espíritu Santo. Esto significa que el engendramiento del cuerpo de Jesús, que creció tan naturalmente en el vientre de María, no hubo intervención alguna del hombre. Esto fue basado en el poder creativo de Dios. Ya Dios nos había enseñado a la luz de la Biblia y nos sigue enseñando acerca de ese poder y está establecido en su palabra. Veamos qué dice la Biblia en cuanto al poder de Dios. Ese poder a través del cual se dio el engendramiento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Génesis
1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En segundo lugar, ¿por qué la Navidad es un milagro? La Navidad es un milagro porque es una obra salvadora de Jesús, una obra por completo, desde el principio hasta el fin. La Biblia nos enseña que la manifestación de esa hermosa obra, de esa entrega, de esa disposición, sin decir palabra alguna, es un milagro completo de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo debía ser engendrado de una manera sobrenatural, debido a que Cristo es el Cordero de Dios, aquel que había sido anunciado por los profetas, aquel que había sido enseñado por años, porque la palabra de Dios establecía que el Mesías, que el Cordero, se venía tipificando la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, sin tacha, sin defecto, sin mancha, en el cual se llevaría y quitaría el pecado de toda la humanidad, así estaba establecido que se diera. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esto es una obra milagrosa de Jesús. Por esto es la Navidad un milagro, porque Cristo Jesús es el Cordero de Dios, porque Él es el que quitaría el pecado del mundo completo, sin excepción. Por eso Dios es un Dios de amor. Por eso la Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo por completo. Nadie se queda fuera del amor de Dios. Nadie queda exento de que pueda tener al Cordero de Dios en su vida para que todo pecado sea quitado de él. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado vida nuevamente. Cuando venimos ante Él, cuando nos postramos ante Él, cuando lo buscamos a Él, cuando lo aceptamos a Él, cuando lo seguimos a Él, la Biblia enseña que Él perdona todos nuestros pecados. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados
y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el acto sobrenatural de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por eso la Navidad es un milagro, porque la obra salvadora de Jesús lo es también. Cuando nosotros nos ponemos a meditar, cuando nos ponemos a pensar, cuando nos ponemos a analizar cuán grande es el amor de Dios para con la humanidad, que a través del sacrificio de Jesús, desde antes de la fundación del mundo, esa sangre preciosa de Cristo nos limpiaría y nos haría estar sin contaminación en esta tierra. Es una obra bien grande, que hay que, como seres humanos, tomarla muy en cuenta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esta obra de Cristo Jesús, el ser humano tiene que aprender a reconocerla. ¿Y por qué no decirla en estos días en los cuales se ha establecido este término de la Navidad? Por eso nosotros los cristianos decimos que la Navidad es un milagro, pero es un milagro por la obra redentora de Cristo para la humanidad. Es un milagro porque Cristo Jesús vino a esta tierra. Es un milagro porque Cristo vino a esta tierra a padecer, a sufrir, a sentir en carne propia, y a través de ese sacrificio en la cruz, Él nos permite, a través de su sangre, que nuestros pecados estén lavados. Qué grande es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 5, versículo 12. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nadie más es digno, porque la obra de Cristo es un milagro. Por eso celebramos la Navidad. No, como dije al inicio, en regalos, en actividades, en muestras, sino en reconocer que verdaderamente la Navidad es un milagro, porque Cristo Jesús vino a este mundo. Cristo, para que fuera un milagro, nunca, dice la Biblia, que nunca se contaminó con el pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, nadie puede decir que Cristo Jesús no fue tentado, porque la Biblia lo establece, porque la Biblia lo enseña, porque la Biblia lo orienta, que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, Él se compadece de nuestras debilidades. Y estas sean de carácter físico, de carácter social, de carácter mental, de carácter espiritual. Cada una de ellas están en consideración delante de la presencia de Cristo. Y por ello Él hizo esa gran obra, ese sacrificio, para que nosotros como seres humanos no cargáramos con el pecado, porque Él es quien cargó con ese pecado. Fue necesario para cargar con el pecado. Isaías capítulo 53,
versículo 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la Navidad. ¿Por qué la Navidad es milagrosa? Porque la obra de Cristo es un milagro también. Cristo llevó nuestras enfermedades. Cristo sufrió nuestros dolores. Cristo sufrió y padeció nuestras rebeliones. Cristo fue molido por cada uno de nuestros pecados. Esa es la obra. Ese es en sí todo lo que Cristo vino a padecer a esta tierra. Si yo me pongo en mi carácter personal y yo me pongo a analizar todas mis enfermedades, todos mis dolores, las rebeliones, las negligencias, el mal caminar, cada una de mis acciones que no han sido buenas, lo que nosotros conocemos como pecado, si solo las mías fueron una gran cantidad, inclusive todavía en la vida cristiana no estamos exentos, mas sin embargo la Biblia enseña que Él llevó todo eso y lo sufrió por nosotros. Cristo Jesús. Por eso la Navidad es un milagro. Por eso la Navidad la celebramos en este sentido, en que reconocemos, en que testificamos, en que declaramos la obra de Cristo a favor de la humanidad. Dios no permitió que Cristo sufriera corrupción. Hechos capítulo 2, versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo fue resucitado incorruptible. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Por eso la Biblia dice que nada corrupto entrará en el reino de los cielos, porque Cristo Jesús, que fue la primicia de la resurrección de los muertos, nos dio el ejemplo claro, y por eso la Navidad es un milagro. ¿Por qué? Porque la obra que Cristo hizo es grande, es enorme, y nosotros como seres humanos tenemos que reconocerla. Tenemos que aprender a vivirla. No tenemos que dejarnos ir por el consumismo en estos días o por lo que en sí la frase o el día o lo que la época ha conmemorado, sino que la Navidad es un milagro por la obra de Cristo a favor de la humanidad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, dentro del plan divino, Él está en el cielo. La Biblia lo establece. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta es la obra redentora de Cristo en favor de la humanidad. Ahora hay que entender lo siguiente. El perdón y la nueva vida que recibimos no fuera posible por nuestros propios medios. Inclusive, el ser humano ha tratado de establecer diferentes métodos. El poner cantidades monetarias, el establecer penitencias, el establecer diferentes conceptos o filosofías para poder tratar de obtener una posible salvación o una posible vida o un posible perdón. Mas sin embargo, nosotros debemos reconocer que solamente la intervención de Dios nos permite el perdón
y la nueva vida. Como seres humanos, por más que nos establezcamos a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel de cualquier índole, pero no se va a poder lograr, porque la Biblia enseña que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. La Biblia establece que ante Él se doblará toda rodilla, todo aquello que confiese que Jesús es el Señor. Amén. El pecado no se puede remover de nuestros corazones por ningún otro medio sino el divino. El apóstol Pablo lo declaró de la siguiente manera: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La Biblia lo dice así. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que ustedes y yo hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, y la Biblia dice que fue derramado abundantemente por nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque solamente a través de Jesucristo podemos obtener perdón y nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas, dice la Biblia. Qué lindo es reconocer que la Navidad es establecer el concepto de aceptar a Jesucristo porque Él nació. Eso es Navidad. Porque Él vino a este mundo, porque Él vino a hacer una obra a este mundo. Y esa obra, ustedes y yo debemos tomar un papel protagónico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fue derramado en nosotros abundantemente un lavamiento y una renovación. Por lo tanto, no debemos ser iguales, debemos ser justificados. ¿Por qué? Porque hay una herencia en los cielos y la obtendrán solamente aquellos que verdaderamente celebren la Navidad. ¿Cómo? Reconociendo que Jesús vino a través de instrumentos como María y José, reconociendo que a través del poder de Dios Jesucristo vino a esta tierra y luego identificando cuál fue verdaderamente la obra de Cristo en esta tierra y todo lo que Él padeció y todo lo que Él aceptó y todo lo que Él llevó por cada uno de nosotros. Esa es la verdadera Navidad. En tercer lugar, ¿por qué la Navidad es un milagro? La Navidad es un milagro porque la fe que necesitamos para ser salvos lo es también. La Biblia dice claramente que la fe salvadora es producida por Dios mismo. Nadie debe de tener un concepto más alto de sí mismo. Es decir, ninguno de nosotros debemos tener presente en nuestras vidas que lo que logremos, que lo que obtengamos, que lo que poseamos es por nuestras propias fuerzas. Todo aquí en la tierra es por la gracia y misericordia de Dios. Y aunque no me digan amén, así es. Todo, y todo es todo. La Biblia dice en Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué decía el escritor eso? Porque él tenía bien establecido que todo en la vida es Dios. Y en este caso, en cuanto a la Navidad, hay que reconocer que la Navidad es un milagro porque hay que tener fe, una fe salvadora que solamente Dios la da. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice así: porque la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Y la palabra fue inspirada por Dios. Por lo tanto, la conversión que se produce en usted y en mí es fruto del poder de Dios y su palabra. Veamos la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso celebramos la Navidad. ¿Por qué? Porque necesitamos ser salvos. Y para poder obtener la salvación, solo depende del poder de Dios. Y mi actuar, mi disposición, así como María, así como José, cuando tuvieron la manifestación a través del ángel, en el caso de María, aquí está tu sierva, hágase conforme a tu palabra. En el caso de José, cuando tuvo la manifestación a través del sueño, inmediatamente hizo conforme a la sabiduría que le fue establecida en ese acto. Nosotros también obtenemos la salvación por medio de la fe, pero esto no es por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. Es una obra sobrenatural, es un milagro la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí la importancia de que como cristianos le demos el lugar correspondiente a la palabra de Dios, porque la palabra enseña que para poder crecer en fe es necesario oír la palabra de Dios. Razón había cuando Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esa palabra es importante, el poder escucharla en nuestras vidas. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, es decir, aquellos que aceptan la Navidad, aquellos que reconocen que la Navidad es un milagro. ¿Por qué? Porque aceptan a Cristo Jesús en sus vidas, porque aceptan al Señor Jesús como Salvador de sus vidas. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, y la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cuán importante es la fe? Porque la fe es un milagro. Se ha escrito que la salvación es un milagro. ¿Por qué? Por lo siguiente: se requiere de un milagro para amar incondicionalmente al hombre caído. Se requiere de un milagro para darse Dios mismo por el hombre caído. Se requiere de un milagro para que el hombre habite con Dios
eternamente. El deseo de Dios, la voluntad de Dios siempre ha sido que el hombre habite eternamente. Y eso lo podemos lograr ustedes y yo si entendemos verdaderamente el significado de la Navidad. ¿Por qué? Porque el milagro de la Navidad es el siguiente. El mensaje de la Navidad es mucho más profundo de lo que la mayoría piensa. Si la vemos como Nochebuena, es la más buena de todas. Si la vemos como un regalo, es el regalo más valioso que podamos recibir. En conclusión, hermanos, ustedes y yo tenemos que hacer lo siguiente: reconocer el milagro de la Navidad porque Jesús vino a este planeta Tierra. Reconocer el milagro de la Navidad porque es una obra salvadora de Jesús en favor de su vida y la mía. Reconocer el milagro de la Navidad porque por fe necesitamos ser salvos. Y esta decisión solamente la puede tomar usted y yo. Estimado amigo, estimada amiga que nos visitan, este es el verdadero sentido de la Navidad, que no es una noche, no es un regalo, sino es tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Seguir su palabra, entender qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, para poder gozar de la herencia que Él tiene para nuestras vidas y nuestra familia. Señor, te damos gracias en esta noche porque entendemos a la luz de tu palabra la importancia de la Navidad. Que en estas fiestas en las cuales, Señor, estamos por tener en cada uno de los países, se pueda fundamentar verdaderamente esta importancia, Señor, este propósito, este objetivo por el cual tú mandaste a Jesucristo a este planeta Tierra. Que la humanidad completa pueda reconocer que verdaderamente ese hecho sobrenatural ha sido a través de tu poder. Es reconocido, Señor, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por cada una de nuestras vidas. Permítenos así, de esta manera, Dios, poder entregarte a ti esta hermosa enseñanza, Señor, para que nuestras vidas la puedan tener muy en cuenta, Señor. Aquellos que escucharán, aquellos que la oirán, Señor, que puedan meditar a través de tu Espíritu Santo, que puedas convencerles de pecado, de justicia y de juicio. A través de tu Espíritu Santo, que ellos puedan tomar una nueva perspectiva de lo que es verdaderamente el milagro de la Navidad. Que tu bendición pueda acompañar, Señor, a cada uno de los hogares en los cuales tu palabra será llevada. En tu nombre, Señor, oramos para que las vidas puedan recibirla, para que las vidas puedan atesorarla, para que las vidas puedan practicarla, para que en todo momento, Señor, podamos tener siempre ese milagro de la Navidad en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.